Estoy aquí con mi hermano del alma, Fernando Lamas, porque vamos a abrir unas figuras de la línea de Star Wars de Revoltech. Y no una figura, vamos a abrir una figura, una pequeña colección. Todas las figuras que salieron de esa línea, de la marca Revoltech, van a ser abiertas en este unboxing. Les presento, Fernando, háblanos un poco más de ti. Mi nombre es Fernando Lamas, soy amigo de Pedro hace muchos años. Y bueno, tengo una tienda también de modelismo, tengo una marca de pinturas, parografía, algunas cosas interesantes. Todas las figuras de esta línea que vamos a abrir son de Revoltech. Revoltech tiene la particularidad que es la línea de figuras con la que yo comencé a coleccionar por lo menos hace unos 15 años atrás. Vamos a ser sinceros, cuando nosotros empezamos a coleccionar hace años, Claro, 15, 20 años, 15, 20 años atrás. las figuras eran estáticas. No había figuras con articulaciones dinámicas. Y realmente Revoltech cuando vino cambió eso, o sea, eso fue lo principal. Exactamente, ellos fueron revolucionarios en esa Sí, época. la escultura y la forma de las figuras, los artistas que tenían, era excelente la verdad. A mí, sinceramente, lo que me llevó a coleccionar 15 años atrás fue las figuras de Revoltech. Entonces, eso en lo particular es lo que a mí me llevó a comenzar mi colección. Y hay esa unión emocional con esta marca, y por esa razón es que se la vamos a presentar. No, corten, Entonces- corten. Ya, pues loco, comenzaste de nuevo. Es que cada vez que están ahí, tienes un invitado, te pones a hablar de una cosa, otra cosa, nunca vas al punto, Eso es, loco. man, ¿y ahora? Sí, yo sé, loco, pero ya vamos a eso. Pero ¿para qué nos dice que empecé? Sí, o sea, que dices acción y después no. Por eso, pero hablen de los muñecos. Ustedes vienen a hablar de los muñecos, abren los muñecos. La gente quiere ver los muñecos, no quiere verlos ustedes. Chuta, loco, ¿sabes qué? Ya, vámonos. Si vas a seguir, nos vamos, loco. Te quedas con la figura y nos vamos, porque no podemos trabajar así. Ya, pues loco, ya, cállate, pues ya déjanos hacer las cosas. Hagan lo que les dé la gana. Ya, te vas a callar. Bueno, loco, sorry que boté tu cajita. Aquí pensé cabreaste, man. Pobrecito. Sí, pues que ya. Bueno, continuamos. Entonces, continuamos, ya. Entonces, sin más preámbulos, vamos a abrir todas las figuras de la línea Revoltech. Ustedes nos van a acompañar en este viaje y espero que les guste, ¿ok? Red 3 standing by. You will know the power Bueno, of the comenzamos el dark side. unboxing. Vamos a empezar con Darth Vader, que lógicamente es mi figura favorita de Star Wars. Esta da la casualidad que es la 001 de la colección, de las 6 que tenemos, van en orden. Entonces vamos a empezar con esta, con Darth Vader. Nada con una figura nueva. Ah, mira qué chévere. Tiene un sable apagado, un sable prendido, 4 juegos de manos, tenemos la base, el brazo para agarrar la figura, la figura en sí, Your destiny lies within. súper chévere, hasta la capa es articulada. Ah, ¿en serio? Qué chévere, ¿eh? Ah, muy bacán, ¿eh? ¿Ya tenías cuánto tiempo tenías guardar estas figuras que no las habías abierto? Por lo menos unos 2 años. Por lo menos. Cuando vayan a conseguir estas figuras tienen que estar muy atentos a que lastimosamente salieron muchas reproducciones falsas. Y si es que en algún momento te encuentras una de estas figuras a un precio irrisorio, Es porque es falsa. es porque es falsa, no es porque te encontraste una ganga. Así que ten cuidado porque usualmente esas figuras falsas, aparte de que el acabado de pintura es malo y el acabado de la figura es malo, las articulaciones son una porquería y se rompe fácilmente. Mira, un detalle que me parece súper bacán de la figura y que me parece súper chévere es que tiene hasta incluso el detalle, te das cuenta del acabado metálico Ujú. de la parte negra, está súper bacán. O sea, realmente parece como si tuviese el casquito de metal. O sea, tiene un bonito contraste porque tiene las partes que son metálicas, como tú dices, como el casco, digamos, el peto, las hombreras son brillantes para Claro. dar el sentido que es algo más fuerte. Y tiene partes mate. Exactamente. Súper chévere. Está súper chévere. Vamos viendo la otra. El Stormtrooper. Stormtrooper, típico. Ese de ahí. Es la base de toda colección de Star Wars. Exactamente. Y es el favorito de todas las colecciones. O sea, realmente la mayoría de las personas. Yo conozco a personas que tienen solo colecciones de Stormtroopers en como que si fueran legiones. Viene con su blaster, con su rifle pesado.
¿Cómo ves el acabado de la pintura? El rifle pesado está bien chévere. Y es más, si lo miras de cerca, bueno, las cámaras lo pueden enfocar. Déjame ver. El rifle no es negro, tiene un acabado como un metal si lo analizas. A ver, déjame ver. I sense a power I have not felt before. Las dos armas tienen acabado como un metal. O lo que sería metal pavonado. Claro, como si estuviese con un pequeño acabado, como si estuviese desgaste un poquito. Exactamente. Your power is no match for mine. Ah, mira, lo más en la punta del zapato. Ah, tiene una articulación en el pie. Ajá, en la punta de los dedos. Qué chévere. Ah, súper chévere. Citripio. I sense a disturbance. Ya de entrada el color está bonito. Tiene un bonito tono metálico desgastado. Está bien bonito. Tiene un acabado brillante, pero no plasticoso. Claro, no parece bola de Navidad. Exactamente. Que ese es el gran problema. A veces que hacen como un crobado demasiado grosero y no se ve bonito. Exactamente, está muy bonita. You have taught Y me tiene una well. patita como plateada. Es como Claro, que el man. es la versión reparada. del retorno de Jedi, creo que está aquí. Ya. Puede ser, sí. La Déjame que ver- Chewbacca lo lleva en la espalda y lo Déjame ver arma. ese detalle, déjame ver ese detalle, la patita. Qué chévere ese de ahí. Que hayan puesto ese como. Ese extra. Ujú. Ah, mira, ve. Viene con un robot ratita. Ajá, qué bacán, los manes esos que estaban en la nave. Ah, lo que- En Estrella de Muerte, que eran en realidad unos carritos a control remoto. Exactamente. Your defiance conceals your Vamos fear. con R2-D2. Bueno, lógicamente Artudito es diferente, ¿no? Porque es un... Físicamente no se parece a los... No es antropomórfico, por así decirlo. Claro, él no es humanoide. Exactamente, pero lo mismo. Tiene un acabado metal súper chévere en la cúpula. Y trae aquí el juego de patas para cuando está andando acostado, me parece. Hazlo de allá. Eso es. Sí, pero tiene el efecto de que se jala para atrás y te da... agarra cuerda. ¿Te acuerdas? Estaba cansísimo, tema. Luego que ahí viene el favorito del público. Tan favorito que le van a hacer una serie nueva ahora. No a él, pero basada en él. De verdad, eso no sabía. Mandaloriano. Ah, Claro. Disney Plus sale. Este está muy chévere. You will be compensated, bounty hunter. viene con desgaste. ¿Sí? La armadura. No es un desgaste así profesional, ¿no? Pero un buen acabado igual. Sí, Parece una tiene figura el que es un chismaza. acabado. O sea, el acabado de las armas como las anteriores de los Stormtroopers, excelente. La figura tiene los pouchers de las armas en un plástico más suave, no llega a ser cauchoso. Tiene el misil de la espalda que lo dispara, que se sale. Articulado. Tiene también articulación en la punta de los pies. Super chévere. Tiene 4 juegos de manos. Muy simpáticas. Tiene la capuchita. Ah, muy chévere la verdad. Creo que esta es la que me está gustando más ahorita. You have served well. Y ahora vamos con el X-Wing. Tiene un buen acabado de pintura. Tiene unos desgastes chéveres, como dice, con una figura en masa. Viene con un mini Artu para que lo coloques. Para que lo coloques en el portaquedad. Este de aquí realmente sirve para hacer una especie de diorama, ¿no? Se me acaba de ocurrir una idea viendo esta figura, loco. ¿Qué locura quieres hacer? Chuta, loco. ¿Qué te había hecho mi figurita? yo había visto en internet unos panas que hacen unas fotos con sus figuras con efectos especiales y cosas así. Yo estaba queriendo hacer cosas así hace mucho tiempo. No sé si tú te atreves. Toca. Porque, oye, no, con esta figura en el fondo, disparándole a las figuras que vienen así corriendo, así, sale un yen de espavorías, quedaría vacancísimo, loco. Este de aquí vamos a hacer un experimento, nunca he hecho, pobre hombre, quizá vaya a perder una figura con esto. Hagámoslo pues ya. ¿Qué más toca? El acabado está acá, se abren, se cierran y se abren, y se ponen Ajá. en X Y
más seguramente, y porque tiene la figura, y más que seguro, la cabina se abre también. No sé qué. Bueno, mira, cabinita. Bacano. La cabina abierta para poner una figura ahí. Que viene. Ah, también viene la figurita. Viene la figurita. Chéverísimo. Mira. Entonces viene un piloto y viene un Artu. Miniatura. Para Ahí hacer, entra el pilotillo y aquí entra Artu. para ser posesionados. Mira tú. Esto no te lo metes así. Y ahí tienes a tu Artu puesto. Entonces, ñaño, ¿te animas a la idea que te dije? Vamos a hacer algo que no lo recomendamos hacerlo ustedes. Porque puede ser peligroso. Pero lo vamos a hacer porque estamos preparados. Bueno, yo al menos me preparé para esta idea. Realmente es una cosa que, ya le digo, ustedes no lo hagan en casa. Nosotros lo vamos a hacer porque estamos preparados y estoy capacitado para hacerlo. Y vamos a tener todas las seguridades para hacerlo. Pero ya saben, Así es. verán que están advertidos, ¿ok? Final round. Holophants, do not disappoint me. Do not doubt the Empire's power. You will be compensated, bounty hunter.
Bueno amigos, espero que el unboxing de las figuras de Star Wars les haya gustado. Realmente me divertí muchísimo con mis panas haciendo los efectos especiales, las explosiones y todas esas cosas. Por si acaso, algo que se me ha olvidado, entre las personas que comenten y den like durante este mes que está este video al aire, voy a sortear esta cartuchera de Star Wars, que está realmente genial. Así que a todas las personas que deseen participar en el concurso, lo único que tienen que hacer es comentar y dar like, nada más. Por cada like que tengan en su comentario, por cada compartida y por haber dado like en el video, tienen 3 oportunidades de ganar. Así que espero que se la gane mejor, ¿ok? Sin más decir, muchas gracias por visitar el canal de Cube Toys y realmente espero que les guste mucho el video, ¿ok? ¡Chao!